Saludos a nuestro Señor Jesucristo en este domingo, tercero del tiempo ordinario, donde el Papa Francisco lo ha instituido como Domingo de la Palabra de Dios. Este domingo, en las diócesis, en las parroquias, se suele hacer el envío de los proclamadores de la palabra, de los que proclaman la palabra en el templo. También el envío misionero de los agentes de la comunión. Bien, en nombre de estos acontecimientos para contextualizar este domingo dentro de la Iglesia Católica, domingo de entronización de la palabra de Dios en las parroquias, en las comunidades parroquiales. Bien, ahora centrémonos en el Evangelio de San Mateo, donde dice que se cumplen las profecías del profeta Isaías, que una luz irrumpe en la oscuridad, que es Cristo. El Evangelio de San Mateo nos presenta a Jesús, que llama a los primeros discípulos, a los primeros apóstoles, para que estuvieran con él y luego enviarlos a la misión. Los haré pescadores de hombres, de seres humanos. Ellos inmediatamente dejaron lo que estaban haciendo y siguieron a Cristo. Hoy entonces la palabra de Dios también nos lanza como el llamado, nos sigue llamando a seguir al Señor. ¿Por qué? Porque al igual que en la época de Jesús aquí en la tierra, también hay oscuridades, y esa oscuridad se da en la medida en que nosotros no escuchamos la palabra de Dios, no escuchamos a Jesucristo. Porque al igual que está el reino de los cielos, el reino de Dios que es Cristo, también se va imponiendo el reino del mal, el reino de la oscuridad. Y si nosotros dejamos de escuchar la palabra, dejamos de seguir a Cristo, pues lógicamente el reino de la oscuridad nos va invadiendo nuestro corazón, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestra sociedad. Por eso entonces la iglesia sigue predicando el Evangelio, sigue predicando a Cristo como luz eterna, como luz que va irrumpiendo en medio de la oscuridad, del dolor, del desaliento, de la desesperanza, del tedio, del aburrimiento, del negativismo, del pesimismo. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar muy atentos, porque si Cristo venció la muerte en la cruz, nos salvó. Y entonces ahí es donde tenemos que nosotros poner nuestra atención, de estar alegres, felices, gozosos del amor de Dios en nuestra vida. Que el reino de la muerte, el reino de la oscuridad no tiene la última palabra. Que Jesús el Señor se ha manifestado y de una vez para siempre como el Dios de la vida eterna, como el Señor de la existencia eterna. Y eso tenemos que predicarlo, tenemos que anunciarlo. Por eso entonces hoy el Señor sigue llamando a proclamadores de la palabra, a catequistas, a sacerdotes, a religiosos, religiosas, para que sigamos predicando el Evangelio, para que sigamos diciéndole al mundo que el Señor está vivo, que no estemos tristes, que no estemos desconsolados, que estemos llenos de alegría y de esperanza, porque el Señor nos ama infinitamente. Por eso hoy oremos, acerquémonos a nuestra parroquia, acerquémonos a celebrar la Eucaristía, a recibir ese alimento de la palabra de Dios, porque ella es la que nos va guiando, la palabra de Dios es la que nos va acompañando en el camino de la fe. Por eso pidamos al Señor esa gracia, la gracia de poder escucharlo y de poder hacer su santa voluntad. Que el Señor les bendiga, el Señor les acompañe. Recordemos que Él nos ama infinitamente y hagamos el bien por donde quiera que pasemos. Felicidades.